Bueno, ¿y en qué consiste la economía marxista? Bueno, esta es resumida por Lenin como una sociedad comunista, significa que todo, la tierra, las fábricas, es propiedad comunitaria. El comunismo significa trabajar en común. Para los marxistas, el sistema económico determina las leyes, el tipo de gobierno y el papel de la sociedad en la vida cotidiana. La teoría de la economía marxista mantiene que el capitalismo eventualmente se autodestruirá a medida que explota más y más a la gente hasta que todos hayan sido reducidos al estatus de trabajadores. Y pues bueno, ellos están completamente en contra del capitalismo. Ellos señalan los males en una sociedad capitalista y concluyen que el capitalismo basado en la propiedad privada es un mal sistema económico que debe ser reemplazado con un sistema más humano. De acuerdo con Marx, el problema clave es que el capitalismo genera la explotación de los trabajadores. Marx dice que una sociedad capitalista, la burguesía, los dueños de la propiedad, iguala el valor personal con el valor de cambio, conduciendo a la explotación abierta, desvergonzada, directa y brutal. Hola, les voy a mencionar 5 de los libros marxistas más importantes. El primero es El Manifiesto del Partido Comunista, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels. El segundo es Principios del Comunismo, al igual escrito por Friedrich Engels. El tercero es Contribución a la crítica de la economía política, escrito por Karl Marx. El cuarto es Principios elementales de la filosofía, escrito por George Pulitzer. Y el quinto y último es El Estado y la Revolución, escrito por Vladimir Lenin. Todos estos libros hablan acerca del socialismo, cómo debe ser construido, al igual de su funcionamiento en una sociedad. Como variantes de la economía marxista está el marxismo analítico, el neomarxismo y el posmarxismo. El marxismo analítico es una corriente que surge entre filósofos y científicos sociales de habla inglesa durante la década de 1980. Esta se caracterizaba por tener un pensamiento claro y riguroso acerca de las cuestiones que habitualmente se encuentran ocultas por una niebla ideológica y por una aplicación de un análisis riguroso de la temática tradicional del marxismo, pero suprimiendo categorías filosóficas imposibles de comprobar empíricamente, así como descartando la filosofía de tipo más metafísico y hegeliano de Karl Marx. El neomarxismo, en relación con el pensamiento marxista, es un conjunto de pensamientos del siglo XX que se remonta en sus principios a los primeros escritos de Karl Marx anteriores a la influencia de Engels, y rechaza o matiza el determinismo económico percibido en Marx en los escritos posteriores, prefiriendo hacer hincapié en los aspectos psicológicos, sociológicos y culturales. El neomarxismo es también usado frecuentemente para describir la oposición a desigualdades experimentadas por países en vías de desarrollo en el nuevo orden económico internacional. En sentido social, el neomarxismo añade el entendimiento más amplio de Max Weber sobre la desigualdad social en conceptos tales como el estatus y el poder a la filosofía marxista. En el caso del postmarxismo, es una revisión del pensamiento marxista. Esta se opone a la superposición de lo político frente a la importancia que tuvo lo científico para gran parte del marxismo clásico. Las críticas a esta corriente está justamente en la desconexión de áreas centrales como lo fue el marxismo clásico, y algunas de las características propias del postmarxismo son la revisión de la categoría de totalidad abstracta o rígida propia de cierto tipo de marxismo estructuralista o de versiones dogmáticas del marxismo original, el fin de la superposición abstracta de conflicto de clases sobre otros conflictos de efectos del quehacer político concreto, y bueno, este se entiende así como las luchas de género, etnias, culturales, etc., y la promoción de la apertura de las sociedades civiles y defensa de la teoría democrática como valor universal de la modernidad política. ¿Por qué el marxismo no funcionó?
Se pueden destacar numerosas teorías de las fallas de este sistema económico, de las cuales hablaremos de 7 de entre todas estas. 1. Teoría de los salarios. Marx pensaba que los trabajadores en el capitalismo solo recibirán el salario suficiente para cubrir las necesidades más básicas de supervivencia. Sin embargo, el colapso de la ley de pobreza creciente no llegó y los salarios solo suben y suben. 2. Propiedad de los medios de producción. Como se dijo anteriormente, los salarios subieron y así los obreros empezaron a comprar casas, maquinaria, tierra, etc. Esto llevó a que no existiera ni el proletariado ni la aristocracia, sino solamente los pequeños burgueses. Con esto resulta mucho más fácil y existen numerosas maneras de producir, lo que evidencia que no importa ser propietario o no, sino simplemente el cómo se gestionan los recursos y cómo se consigue, qué es lo que se consigue con ellos. Tres. Interés de clases. Si cualquier obrero aburguesado viviera materialmente peor bajo el socialismo, por mucho que se piense que ideológicamente es más justo, ¿qué interés común puede tener la aristocracia obrera con el proletariado? 4. Teoría de la explotación. El problema se ubica en que la producción en la que el obrero no recibe el fruto completo de su trabajo. 5. Ley de hierro de la oligarquía. La oligarquía siempre desarrolla intereses antirrevolucionarios, que vive desconectada de la realidad, haciendo pagar al pueblo por errores que ésta misma comete. 6. Teoría del imperialismo. Razona que una gran desigualdad de renta y riqueza redunda en que las clases altas tengan más ahorros de los que pueden rentabilizar con la demanda doméstica, el superávit, obligando a luchar por las oportunidades de inversión en el extranjero, como la tal oligarquía controla al Estado. Sus intereses acaban reduciéndose al imperialismo. 7 y última, teoría del valor trabajo. El valor de un objeto va en función del trabajo que requerirá producirlo ahora, sin importar cuánto trabajo se empleó en producirlo. La teoría del valor trabajo parece incapaz de tener en cuenta el valor de bienes como la tierra. La economía marxista desciende de la economía clásica. El marxismo es el resultado del conjunto de doctrinas filosóficas y políticas derivados de la obra de Karl Marx y Engels, uno de sus amigos quien le ayudó en muchos de sus avances teóricos. El origen de esta escuela es cuando Marx se propone encontrar leyes objetivas que rigen las relaciones sociales de producción en el sistema capitalista. Esto lo conducirá a que el capitalismo es un modo de producción histórica cuyas contradicciones darán lugar al nacimiento del socialismo. Esta obra nace bajo el problema de la miseria más terrible entre 1795 y 1834 en el Reino de Gran Bretaña.